En el anterior caso, en la base del grano, nos encontrábamos con un tiroteo, con un avistamiento de una extraña luz, con una orden insólita por parte de un oficial a unos soldados de algo verdaderamente increíble, pero cierto, algo que sucedió hace unos años en Argentina, en un entorno además especialmente sensibilizado por esa próxima o posible contienda militar tan actualizada en ese momento y que tenía los nervios a flor de piel. El caso que vamos a hablar ahora no está tan envuelto en el tema bélico, ni mucho menos, pero sí también es un caso lleno de misterio. Es un caso que sucede en un lugar misterioso de por sí, una base perdida en la Antártida, una pequeña isla, la base General San Martín, y un acontecimiento que pocas veces se obtiene y sobre todo pocas veces se puede archivar y guardar. Quizás sea uno de esos expedientes secretos que las fuerzas aéreas, el ejército argentino tiene en estos momentos en sus archivos. Un rollo de papel en el cual se captan los registros de una instrumentación científica que está dando una lectura imposible. Es como si de hoy por raza todo un portaaviones nuclear se posase justo al lado de ese aparato, o la ciudad de Buenos Aires completa, llena de todas sus líneas de electricidad y demás, se pusiesen encima de la base de la Antártida para que el efecto que sucedió en ese aparato fuese así. Además, todo esto aderezado con un avistamiento de un extraño objeto volador no identificado. Es el caso de la base General San Martín. Para hablar de este caso, pues tenemos a una persona que, en primer lugar, yo la catalogaría de persona valiente. Él es militar activo, suboficial de la Fuerza Aérea Argentina. En estos momentos está cumpliendo sus funciones en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia y es meteorólogo, además observador meteorológico y radiosondeísta. Una persona que no podemos en ningún momento catalogar como no sabe realmente distinguir lo que ve, porque su trabajo precisamente es observar el cielo, observar la atmósfera, distinguir sucesos meteorológicos y, por supuesto, saber discernir lo que es una aeronave de cualquier otra cosa que pueda haber en el aire. Vamos a hablar con este oficial, Miguel Amaya. Miguel, buenas noches. ¿Cómo te va, Joaquín? Buenas noches. En primer lugar, sí. Muy agradecido por tu llamada y saludo a todos los oyentes de aquí de la Argentina. Pues muchísimas gracias, Miguel. Quería decir que en primer lugar mis felicitaciones porque, como te comentaba antes fuera de la antena, pues es algo, yo creo que digno de elogio el que pues una persona como tú, militar en activo en estos momentos, pues tenga la valentía de hablar de un caso obvio, un caso que para muchos militares, pues, ya no porque sus superiores le puedan decir que no hable, que a lo mejor no es tanto lo que hay de esto, sino más bien quizá por el miedo a que alguien pueda pensar que aquello que vio pues que le tomen por una persona poco equilibrada. A veces sabe que sucede, ¿no? Pues esto es muy digno por tu parte, el hecho de tener esa valentía y de contar un caso que además, como el que vas a hablar esta noche, tiene que ser pues la prueba, la evidencia física de unos registros electromagnéticos en una instrumentación bastante precisa y que desde luego bajo ningún concepto podía dar resolver estos registros si no fuera porque algo extraño estaba pasando. Vamos a poner la causa de los oyentes que sucedió en la base General San Martín en la Antártida en abril de 1991. ¿Cómo empiezan los hechos de esta película? Bueno, te voy a narrar. Era una semana que estábamos teniendo mucha nieve, 6-7 días, estrato muy bajo, entre 20 y 60 metros, pero sin viento y la temperatura 20-25 grados bajo cero. Era normal para esa época del año. Y resulta que yo estaba esa noche de turno en meteorología y ya no quedaba nadie en la base despierto, era yo solo y estaba el laboratorio a unos 100 metros de nuestra casa y teníamos los únicos teléfonos conectados y eso de la 1:15 de la mañana me llama, suena el teléfono, creo que me resultó y a esa hora estábamos todos durmiendo. Ya estábamos entrando en la noche polar, así que era todo oscuro. Y me llama el ingeniero medio así como apurado, me dice, Miguel, no hay ninguno de los dos chicos transmitiendo al continente. No, le digo, estoy yo solo, están todos durmiendo. Ah, bueno, chau, rápido, cortó. Y no pasó nada, yo no me di cuenta de nada.
seguí con mi actividad normal, hice las observaciones que correspondían. 7 de la mañana llegué a mi reloj y me fui a dormir. Los dos observadores que éramos meteorológicos era lo único que estábamos autorizados a dormir durante el día, digamos, y me levanto a las 5 de la tarde, pero con una sensación de salir afuera, de salir. Paso por la cocina, el cocinero me dice, ¿qué va a hacer? ¿Va a desayunar? ¿Va a comer? ¿Va a merendar? ¿Qué va a hacer? No, le digo, tengo unas ganas de salir a caminar, me voy a caminar afuera, después vengo. Y me salí, me abrigué bien y me dirigí hacia alrededor de donde la base donde estábamos, era una isla muy chiquita. Caminé unos 700, 800 metros y volví casi al lugar de la casa, pero arriba. Hay una virgencita que teníamos ahí arriba y un mirador. El paisaje bellísimo se veía de ahí. Y me quedé, y la sensación linda de estar en Nevada, y resulta que veo un compañero mío que viene detrás de la paja. Había nieve que nos llegaba casi a la cintura. Y se acerca, cuando veo que está cerquita de mí, se saca la antiparra y veo que era un operador de radio de ejército, que me pareció claro porque era un muchacho que tenía siempre mucho y no sabía ni para la casa. Y le digo, ¿qué estás haciendo acá, nene? Y me dice, no sé, Miguel, estaba con una sensación, una ganas de salir afuera que agarré, me cambié y salí. Y dice, tenía ganas, con eso se mojó. Tuvimos 15, 20 minutos, pero volvimos a la casa porque le digo, vamos a volver, nos vamos a congelar, ¿verdad? No pasó nada, nadie dijo nada, yo no estaba enterado de nada, y a la hora de la cena, que eran las 8 menos cuarto, ¿me estás recibiendo bien? Sí, perfectamente. Me siento alrededor del ingeniero, y mientras estábamos cenando, me acordé que me había llamado, le pregunto, Esteban, ¿para qué me llamaste anoche? Y este muchacho, me acuerdo, todavía patente la cara, me miró y me dijo, se sonreía. Y justo en ese momento había mucho silencio, era que estábamos hablando ahí, y algunos me miran y otros se reían. Y entonces yo pensé que me perdí acá, algo me perdí. Y me dice, ¿y vos de dónde estabas? Y le preguntaron, me digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y hay uno saltó y dijo, casi en un bar en los extraterrestres, estaba durmiendo. No sé, no me enteré de nada, ¿qué pasó? Y bueno, me comentó el ingeniero lo que había pasado. Dice que a eso de la una, ya se estaban para dormir los 3 científicos que estaban en el laboratorio, y suena la alarma de un aparato que se llama arqueómetro, que ellos hacen estudios en la atmósfera, en la ionósfera, y suena la alarma como indicando que estaban recibiendo una embarcación. Entonces un aparato mucho más grande que es el amplificador de la señal, con un sistema de rodillo donde van grabando las señales, los distintos parámetros que ellos reciben ahí con 3 agujas, tipo un sismógrafo más o menos. Lo conectan y empiezan a grabar las señales normales. En un momento, las 3 agujas hacen los mismos dibujos, cosa que era imposible, porque la de medio tenía siempre hace un trazo de 2 a 3 milímetros en arcos chiquitos que mirando a la de lejos una línea continua esa. Y las otras 2 más amplias de la derecha y de la izquierda, más amplias. Y hacía 3 iguales, cosas que no podía poner. Y él me explicaba, el ingeniero, que este aparato era como, para que yo me dé cuenta, digamos, era como los relojes que utilizan los autos, que se le agregan los autos, que uno es la presión de aceite, el otro que mide la batería, el vacúometro, y el otro sería la temperatura del agua, que no se pueden conectar ninguno, son 3 parámetros distintos. Y esto hacía dibujos iguales. Había momentos que se salían de la faja, las 2 de los costados se salían de la faja. Eso duraba 1 o 2 minutos y se cortaba. Luego seguía un periodo de 5 o 10 minutos normales,
volvía a funcionar como 3 o 4 minutos, hacían cualquier cosa a la aguja, y me dijo el ingeniero, me decía, es alguien como que está jugando con nosotros. Bueno, resulta que me contó que en el momento, a las 3 de la mañana, eran tanto lo que recibía, que él pensó que había un ovni encima. Entonces, agarraron un poco de valentía y junto con las otras 2 personas salieron con linterna. Pero ya te digo, estaba nevando y había estatus bajo, 30 metros aproximadamente, no se veía el cielo. Alumbraron la noche y volvieron a entrar. Más por miedo que por otra cosa. Y bueno, siguió hasta las 5:30. Bueno, el doctor me dijo, después de la pena andar al laboratorio que yo voy a mostrar los errores que marcamos. Bueno, resulta que fui y mostró cito 40 metros aproximadamente del rollo. Bernstein me iba explicando, me decía que esas anomalías solamente pueden producirse, no anomalías, sino marcaciones, podría producirse si una ciudad como Buenos Aires estuviera suspendida con todo prendida a 100 metros de la base, de altura. O si no, que el portaavión Kitty Hawk, me acuerdo del nombre ese, estuviera anclado a 10 metros de la base con todas sus turbinas a pleno. Es lo único que podría ser, o un ovni. Otra cosa no tenía explicación. Bueno, hasta las 5:30 de la mañana más o menos tuvieron ese jueguito. A las 6:30 ellos tenían que dar las novedades, un día viernes, me acuerdo, que le tocaba dar las novedades a la Dirección Nacional del Antártico de la base San Martín. Y cuando lo llama el ingeniero, jefe de ingenieros de la Dirección Nacional del Antártico, le pregunta a este ingeniero qué novedades tenía. Entonces este muchacho le dice, Esteban le dice, mire, pasó tal cosa, nos estuvieron de las 1 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana haciendo todo. Entonces le dice, cambio, me copió, y le dice, sí, ingeniero, dice, pero eso no existe, le dice, eso no existe porque esa marcación no hay en ningún lugar del mundo. Entonces el ingeniero vuelve a hablar y le dice, pero ¿cómo no va a existir? Y dice, sí, lo que estoy recibiendo acá, está todo grabado y todo, aparte revisamos completamente el equipo, está todo normal. Dice, no me puede decir el mensaje. Bueno, dice ingeniero de Buenos Aires, le dice, bueno, ingeniero, hay temas que no podemos nombrar por frecuencia, refiriéndose a la radio. Así que cuando esto era en abril, aproximadamente fines de abril, cuando yo vaya en el Q5, que sería el rompehielo Almirante Irizar, en febrero, ese rollo me lo pega personalmente en el barco. Me dice, no lo vaya a querer mandar por avión. No lo vaya a querer mandar por avión. Y desde ahora anda con el rollo por volar hasta que me lo envíe. Es una metáfora, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, el ingeniero le dijo, bueno, listo, no vamos a hacer eso. Dice, bueno, ahora pasamos al tema. Y no se tocó más, digamos, el tema. Después que me comentó todo esto, el ingeniero, bueno, yo me volví porque tenía que estar en la meteorología, y uno de los pibes, el más joven de la base, que era el auxiliar de él, se retiraba, eran 10:30, porque estaba muy cansado, no podía dormir toda la noche, no recuperó el sueño. Entonces se fue a buscar su abrigo en meteorología y me dice, Miguel, me voy a dormir porque tengo mucho sueño. Bueno, chao, le digo, chao, Javier, mañana descansa. Y se fue caminando y resulta que me llama como a los 5 minutos por el teléfono y dice, Miguel, vení al laboratorio y te quiero contar algo. Y estaba medio nervioso. ¿No? Entonces me agarré, me abrigué enseguida y me fui de nuevo. Y me dice, mira, recién cuando venía caminando cabeza abajo, porque la cena de nieve, y en la esquinita donde doblamos se me ocurrió mirar para arriba.
no sé por qué motivo se me ocurrió mirar para arriba y entre medio de la capa baja de la nube vio una circunferencia, digamos, de color blanca, digamos, atenuada por la capa de nube, ¿no? Que comenzaba bien por sobre la base y muy despacito, silencioso y sin dar rumbo al mar. Muy despacito, separando despacito la base y sin dar rumbo al mar. Bueno, eso lo vio él nada más. Y eso es todo lo que nos sucedió. Que no es poco, Miguel, que no es poco. Realmente tenemos efectos electromagnéticos, tenemos avistamientos de ovnis, tenemos también, además, lo que ya comentábamos con Carlos en el primer caso, en el caso de la base del Grano, esa orden de silencio, en este caso no era militar, era una orden de los ingenieros, pero prácticamente estaba dentro del mismo entorno militar, donde parece que se echa a tierra sobre todo este tipo de cosas, como si hubiese que guardar absoluto ante estos misterios. Usted, como suboficial del ejército, en este caso de la Argentina, ¿ha recibido órdenes en el sentido de que no se puede hablar de ovnis dentro del ejército argentino, o solamente se hacen estos casos cuando sucede realmente un avistamiento, cuando algún mando dice que mejor no hablar de estos temas? No, absolutamente tenemos libertad de hablar. Tenemos libertad de hablar de todos esos casos que uno ve, porque inclusive acá en Resistencia, en el aeropuerto, se ha visto varias veces, operador de torre han visto, en el aeropuerto de Iguazú han visto también. No tenemos restricciones al respecto. No tenemos restricciones. Es más, hay veces que personas ven y llaman a la estación meteorológica por las dudas si los observadores han visto, y bueno, se le dice que no, que sí, o no, es un efecto sobre el fuselaje de un avión que brilla en ese momento, o bueno, se le trata de dar una explicación, pero no hay restricciones. Juan Francisco Martínez, fíjate, es algo verdaderamente, yo creo, muy saludable, ¿no? Que el ejército argentino no ponga ese tipo de cortapisas a sus propios componentes. Me parece lo que debe de ser realmente, ¿no? Yo creo que no tienen por qué controlar cualquier cosa que se salga de lo normal, siempre que no sea ningún secreto de Estado, ¿no? Pero lo que lo que no cuadra es que aún no se hayan desclasificado si es que existen, digamos, expedientes de todos los casos en Argentina, ¿no? Yo creo que independientemente de que tengan libertad, las personas que hayan estado implicadas en los hechos se deberían de clasificar los casos y probablemente se ayudaría bastante la experiencia. Vamos a preguntarle a don Miguel Maya si en el ejército argentino sucede como ha sucedido, o estuvo sucediendo mucho tiempo, cuando el fenómeno ovni en España se pasa. Hay una instrucción que muchos militares conocen, otros no la conocen o no querían de ella, que era la instrucción 1/45, una famosa instrucción que recogía denuncias de objetos no identificados que debían ser todas enviadas al mando operativo y además de alguna manera se normalizaba la recogida de información sobre este tipo de objetos. En el ejército argentino, Miguel, ¿existe algún tipo de documentación, de protocolo, de norma, si alguien ve algo raro, algún tipo de objeto no identificado, para tratar esa recogida de información? Yo me acuerdo que en el año 84, 85, he leído en una torre de control que he leído en un formulario, en el caso de ver un ovni, había que llenar, el operador de torre tenía que llenar ese formulario. Pero se dejó en desuso eso, no había quien lo... Me parece que la oficina que estaba a cargo de todo eso se había cerrado por no le dieron suma importancia a eso. Como experto informático, por caso, ¿qué te sugiere esa fuerza electromagnética, ese campo electromagnético que en un momento dado pudo producir esos efectos en este instrumento? Fíjate, nos hablaba Miguel Amaya de que lo único que podía provocar aquello sería la proximidad de una ciudad entera como Buenos Aires, una gran ciudad, con todas sus líneas eléctricas, todas sus luces y demás funcionando, es lo que podía producir eso, o el famoso portaaviones Kitty Hawk, ¿no? Americano, ¿no? Un portaaviones con reactores nucleares que también podían provocar interferencias. La verdad es que me quedo bastante sorprendido. Este caso casi me recuerda a alguna de estas películas como El Enigma de otro mundo o algo así.
en la Antártida precisamente un lugar tan lejano de, digamos, de la civilización en el que intentan pasarse estas cosas tan extrañas, porque precisamente eso lo hace más difícil todavía, el no tener ninguna ciudad ni nada próximo, digamos, de tecnologías o lo que hay en la propia base. La verdad es bastante impresionante. Me quedo sin que algo así. La verdad, Miguel, que imagino que, tal como narra vamos, el comportamiento de sus compañeros, de los ingenieros y demás, es muy natural, muy humano el hecho de que ante este tipo de fenómenos desacostumbrados, ya no digo más, y encima visualizan ese enorme objeto que se movía tan cercano a la base, pues que se dé esta sensación de miedo, ¿no? Es lógico, es lógico. Pero también es curioso la sensación de tener que salir afuera, ¿no? Que les pasaba a ustedes. Parece como si estuviesen percibiendo algo que va más allá de una simple no sé, de un simple campo magnético, de un simple fenómeno físico. Parece como si hubiese algo más, ¿no? Algo que tiene más que ver con la percepción incluso psicológica de ustedes, ¿no? Sí, eso lo que me resultó una sorpresa, porque la gana y la necesidad, sobre todo de salir afuera, era impresionante, que nunca me había ocurrido. Y al otro compañero, que también, que no salía nunca, le ocurrió lo mismo, llamaba la atención. Desde luego, un caso realmente increíble. ¿Tiene usted noticias de otros avistamientos semejantes en otras bases argentinas, bien en la Antártida, en cualquier otra parte del país, donde haya podido darse este tipo de sucesos o sucesos semejantes? Te puedo contar algo también que he visto en ese año. Si tengo un poquito de tiempo, te puedo comentar también. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo estaba haciendo una observación meteorológica, era ya antes que entráramos a la noche polar. Hacía poquito que estábamos en la Antártida, en marzo habrá sido, y como meteorologista que soy, mi trabajo es en el cielo. Y bueno, veo una luz, no una luz, sino una estrella de un poquito grande, más grande de lo normal, pero como estaba el cielo claro, era una de las pocas que se veía. Me pareció ya llamativo por la intensidad y el color ámbar. Entonces me detengo a verla y tenía un movimiento, pequeño, pero tenía un movimiento que se desplazaba. Bueno, termino de hacer mi observación meteorológica y me voy cuando vuelvo a la oficina, le doy aviso a la gente, vi una luz extraña de aquel lado. Y bueno, por supuesto, fueron las cargadas, y recién hace 2 meses que estamos, yo empecé a ver luz y me dice falta 10 meses todavía. Bueno, pero bueno, quedó ahí, resulta que quedó ahí. No la vi más, no la vi más. Se desplazaba muy lentamente, casi sobre el horizonte. Y había el doctor de la base, un muchacho escéptico, él no creía eso. Sigo de turno de tarde, yo estaba durante el día, y a la tarde, más o menos a la misma hora, aparece el ingeniero corriendo. Me dice, Miguel, vi la luz. Bueno, éramos 2. Y el tercero, que fue como a los 7, 8 días, era el médico, que cuando llegó estaba colorado, buscándome por todo lado, vi la luz. Y quedó como que algo que no la veo más. No era una estrella, un satélite, estaba muy lejos, estaba por debajo del círculo polar. Entonces, una noche estando de turno, estoy por a las 12 de la noche mi observación meteorológica, mi meteorólogo Marambio, y escucho por la radio que Orcada está mucho más al norte que la base Marambio, lo llaman la base Belgrano. Belgrano es la última base argentina que está es la última, casi cercana a su casa. Hay una diferencia de 2.000 a 3.000 kilómetros entre una punta, entre ellos en línea recta. Y San Martín está a la mitad, pero desplazándose a la izquierda, más o menos. Escucho que le llamaba Orcada a Belgrano y le decía, como todos los meteorologistas éramos de fuerza aérea, conocíamos, le decía Pitu por el sobrenombre del observador meteorológico que está ahí. Sí, le dice, ¿qué pasa? Después de la colección de los meteoros que vamos a bueno, estamos
siempre manteníamos la frecuencia abierta, yo me quedé a escuchar, porque me llamó la atención, porque nada se hacía en secreto. Bueno, hacemos todas las observaciones, y como a la media hora después que se despidió Marambio, le dice el de Orcaga, le dice, ¿todavía está ahí? Sí, escucho, le dice. Sí, dice, ¿ustedes no vieron nada raro en el cielo? Y el de Belgrano le dice, sí, una luz amarilla. Bueno, ahí cuando escuché luz amarilla, ahí le puse más fuerte el volumen porque era lo mismo que yo estaba viendo. Y me dice, sí, salimos todos afuera con cámaras de fotos, incluso el topógrafo dijo que era un ovni, y que se desplazaba y después la perdimos en el horizonte. Y ustedes dicen, sí, nosotros también vimos una luz amarilla hacia el noreste, y justo hacia donde yo estaba viendo también. Y le dice, incluso el jefe de la base acá pidió en la frecuencia marítima internacional que se identificara el barco por las luces que tenía, que es un barco que estaba en la superficie. Y nunca, por supuesto, contestó. Y bueno, ese otro... Yo no entré en la conversación porque era para decir lo mismo. Pero era otro de los efectos, no sé, lo que vimos en el cielo, pero esta vez éramos tres bases muy distintas, muy separadas entre sí, y después no lo vimos más, ese fenómeno. Pues algo realmente apasionante lo que nos cuenta. La verdad es que es un lujo, Miguel Amaya, suboficial en activo de la Fuerza Aérea Argentina, un lujo y un placer tenerle esta noche en el programa. Muchísimas gracias por este testimonio. Yo creo que enriquecen mucho a nuestros oyentes el conocimiento de lo que está sucediendo en estos casos en Argentina, pero yo creo que es algo que es universal, esos objetos que no sabemos de dónde vienen, pero que también que testimonios como el suyo nos hace ver que no es algo de gente iluminada ni de gente que no sabe lo que ve, sino que gente muy cualificada, como en su caso, da fe de que algo está sobre nuestras cabezas y algo que verdaderamente apunta a ser verdaderamente misterioso. Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo muy fuerte y hasta otra ocasión aquí en el último peldaño. Bueno, gracias a ustedes, muy amable de tu parte, y hasta cualquier momento. Hasta otra. El último peldaño.